¿Aún no crees en las brujas? Siempre he escuchado lo que se dice de las brujas que roban niños sin bautizar. Alguna gente cree, otra no. Yo he callado por mucho tiempo, pero hoy voy a romper la promesa que un día le hice a mi madre. Ella era una conserje de una escuela allá en el municipio de Monterrey. Era una escuela grande y muy bonita, llena de frondosos árboles y bueno, yo estudiaba en ella. En los recreos mis compañeros y yo solíamos irnos atrás de los salones a contar historias de horror. Y siempre salía a tema lo que se decía en la escuela. Que siempre estaba embrujada y que los vecinos de ahí cerca veían y oían cosas en ella por la madrugada. La escuela era inmensa y con un jardín trasero enorme como un campo de fútbol. Ya hasta el fondo, ahí había un cuartito. Ahí vivíamos mi madre y yo. También recuerdo que abajo de las escaleras tenían un almacén que siempre permanecía cerrado. Y bueno, nos tenían prohibido acercarnos ahí. Ok, me regreso a la anécdota. Una noche de mucho frío y lluvia, me desperté con mucho miedo. Y este creció más cuando me vi solo en total oscuridad. Digo, quería llorar, pero recordé que a mi mamá no le gustaba eso. Decía que los hombres, aunque sean pequeños, no lloraban. Entonces escuché muchas carcajadas de mujeres que se burlaban, pero lo que más me llamó la atención fue el llanto de un bebé. Armándome de mucho valor, crucé todo ese gran patio hacia donde se escuchaba eso. En la cancha central de la escuela, al llegar, pasé por debajo de las escaleras y el almacén estaba abierto, pero no le tomé importancia. Seguí mi camino. Todos los árboles se movían como si hubieran miles de pájaros. Y ahí me quedé mirando con horror. Eran mujeres con cuerpo de animal que volaban, o animales con cabeza de mujer, pelo largo, muy suelto. ¡Qué miedo! Eran muchas, como más de 10. Entre todas traían un bebé que lloraba sin parar. Digo, al principio yo creí que lo mordían y se lo comían. Pero horas después, comprendí que no era así. En un momento el bebé se le soltó de las patas a un animal de esos y cayó. Yo no pude evitar gritar. Fue ahí cuando escuché el nombre en una voz que reconocí de inmediato. ¡Mi madre! Volteé mi rostro hacia donde estaba ella. Era una de ellas que me miraba con furia. Al instante oí o sentí que volaban hacia mí alguna de esas criaturas, y mi madre se paró delante de ellas. Gritaba cosas que yo no entendía porque no eran palabras normales, era otro hablar. Una de ellas se me echó encima, y mi madre voló cayendo encima de ella. Le encajó una varilla en la cabeza, las otras retrocedieron. Mi mamá les dijo algo, y todas se pusieron a mi alrededor. Es lo único que recuerdo. Al día siguiente, muy temprano, vi que salía mi mamá de nuestro cuarto y la seguí. Llegó al mismo lugar donde la noche anterior y recogía pedazos del bebé completos, solo todos morados y sin gota de sangre. A ver, no se lo comieron, chuparon todos sus órganos y sangre. Los recogió y llevé a muchos hoyos pequeños en los jardines laterales. Que bueno, no sé quién los hizo. Y ahí los depositó. Un miembro en cada uno. Yo creí que no me había visto mi mamá, pero la oí que me dijo: ¿ves, hijo? Sirve para que los jardines siempre estén hermosos. Me miró fijamente y me ordenó: tú nunca has visto nada. De eso depende tu vida. Y la mía. Tienes que prometerlo. Así que le juré. Pero ya no puedo callar. Hoy quiero decirles que eso sí existe, que las brujas se roban a los bebés, que no tienen ninguna protección, hay muchas. Por mucho tiempo yo he investigado y todas funcionan, pero juntas. Si el bebé cuenta con menos de esas 3 ayudas, es buen candidato para alimentar
a esos seres del mal. Gracias por leerme, Raúl. Hola, buenas noches, familia Tete. Soy de Colombia, especialmente de Barranquilla. Un gran amigo de infancia, Javier, era hijo ilegítimo de un sacerdote. El tema es de que sabía muchísimo de cosas ocultas porque su papá le enseñó, y en su apartamento había cualquier cantidad de libros. Un día en la noche, él destapó el espejo de su sala e invocó lo que decía una doncella, o sea, una bruja. Ya que a ella creo que no le gustaba que le dijeran bruja, sino doncella. Era de unos 75 centímetros, rubia de ojos claros. Era muy parecido a una persona báltica, pero su acento era castellano, muy neutro. Ella nos enseñaba y hablaba de temas de satanismo, canibalismo, de vudú. Nos decía que todo lo que veíamos en la televisión o películas es porque no es imaginación del hombre, sino realidad expuesta. Yo le pedí que me demostrara esa información, y me dijo específicamente el nombre de un programa. Después se los contaré. Nos lo mostró estando en el apartamento, nos agarró a los dos y en unos segundos nos llevó a una ciudad diferente. En verdad, yo me decía, esto no puede estar pasando, es un sueño. Es más, hasta llegué a pensar que también me había drogado o algo así. Duramos por esas calles unos 3 minutos, y de una nos regresó al apartamento, apareciendo en la cocina y no en la sala como estábamos al principio. Bueno, ¿a alguien le ha pasado algo similar? Por favor, coménteme. Gracias por leerme, familia Tete. Hola, buenas noches, familia Tete. Mi experiencia con una bola de fuego o una bruja fue hace no mucho tiempo, unos 5 o 6 años atrás. Una ventana de mi pequeñísimo departamento daba hacia la calle. Aún no fincaba en la casa de al lado, por lo que la vista desde aquel lugar era hasta la esquina de la cuadra. Mi departamento está en un 3er piso. En la esquina de aquella calle había un terreno muy grande donde desde mi ventana se veía una pequeña construcción de 2 cuartos con techo de lámina. La verdad nunca me relacioné con los vecinos. Digo, solo saludaba por cortesía a todos, pero nunca socialicé con nadie. Los vecinos de aquel terreno no los conocía, no tenía ni idea de quién vivía ahí. Una noche nos encontrábamos mis sobrinos y yo realizando algunas actividades de papiroflexia. Tenían que entregarlo muy temprano el día siguiente, por lo que solo tomábamos descansos de 15 minutos. Regresábamos a trabajar. En uno de esos 15 minutos que mi sobrino se tomó de descanso, se paró frente a la ventana, a contemplar la silenciosa y oscura noche. En eso escuchamos que hizo un chasquido con la boca, de inmediato otro, y después de eso, unas palabras de asombro. Volteó y nos dijo aún riendo: ¿Qué es eso? ¿Sí lo ven, verdad? Y es que de momento pensó que el cansancio le estaba jugando una broma, haciéndole ver cosas que no habían. Nos acercamos a la ventana y en el patio inmenso de aquel terreno se podía ver a alguien. Era un hombre jugando con algo que parecía una pelota iluminada. Era como si la aventara hacia arriba y la cachara, pero aquella pelota se veía algo extraña. Mi sobrino dijo: ¡Ay! ¿Quién carajo se pone a jugar a casi las 2 de la mañana con una pelota? De pronto esa pelota iluminada, al ser aventada por aquel hombre hacia arriba, se quedó suspendida por unos segundos y bajaba lentamente a las manos de aquella persona. Fue cuando dimos un grito de asombro. A pesar de la distancia, sentimos que aquel grito había sido escuchado por esa persona. La bola de fuego quedó suspendida en el aire mientras la persona volteaba a su alrededor. Y bueno, al percatarnos de esto, apagamos las luces del departamento. Nos agachamos en aquella ventana para seguir mirando. La persona que ya regresó por esa bola de fuego suspendida en el aire levantó las manos y esta bola bajó lentamente hacia él. Después se metieron a la casa.
Obvio, nosotros no dábamos crédito a lo que habíamos visto. Nos miramos diciendo, ¿y tú qué viste? O sea, ¿qué onda? ¿Estábamos tan cansados que lo imaginamos? Días después, iba yo llegando del trabajo, cuando vi muchas patrullas en la esquina de la cuadra. Había ambulancias y había gente con bata blanca. También habían policías y todos los vecinos mirando hacia aquella esquina. Tuve que identificarme para poder pasar. Digo, ahí estaba donde yo vivía. Al llegar a la casa estaba mi sobrino con los vecinos. Miraban solo hacia la esquina, y es que decían que habían matado a alguien. Nos subimos a mi departamento, que era el más alto, y desde ahí podíamos mirar un sillón en aquel patio, tapado con sábanas blancas y unas cuantas manchas, ya saben, de líquido rojo. El cuerpo ya lo habían retirado. Días después, la versión que nos llegó es que la esposa había matado a su marido en aquel sillón, donde lo encontró con su amante. A ver, no sé si tiene relación lo que vimos con la muerte de esa persona. No sabemos si a la persona que vimos aquella noche es la misma que a la que mataron, y mucho menos sabemos si lo que vimos fue real o parte del cansancio. Pero a todos nos quedó muy grabada aquella noche en la que vimos esa pelota extraña suspendida en el aire. ¿Alguien sabrá si hay alguna relación o qué fue lo que era? O si de a tiro fue producto de nuestra imaginación. Bueno, les contaré otra historia de una vez. La segunda experiencia fue en un pueblito cerca de Toluca, de donde era originario mi abuelito materno, que en paz descanse. Fuimos a dejar flores a su tumba y de regreso pasamos a visitar a mi familia que vivía allá. Entre las pláticas tan amenas con la familia se nos hizo bastante tarde. Nos esperaba un largo camino hasta la Ciudad de México. Además, íbamos en transporte público, por lo que nos despedimos. Además, la casa de mi familia se ubica en lo alto de un cerro, rodeada de bosques, árboles frutales, y hay que bajar caminando hasta la avenida principal. Así que debíamos de apresurarnos antes de que nos oscureciera, pues no había alumbrado público. Al despedirnos de la tía de mi madre, esta nos dijo que ya no nos fuéramos, pero mi madre dijo que no, que bajaríamos rápido. La tía insistió y volteó a ver a su hija, la más grande, quien entendió la mirada de su mamá y sacó a los niños más pequeños de la casa. En ese momento, la tía le dijo a mi mamá: «Oye, aquí no es como una ciudad, que puedes andar tan tarde en la calle. No son de aquí y no las conoce la gente. Algo podría pasarles. Por favor, quédense». Mi madre le respondió que no pasaba nada, que la noche era igual en la ciudad como allá. En esa plática llegó el tío, saludó y le dijo a mi mamá: «Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se quedarán». A lo que mi mamá le respondió que no, que de hecho estábamos despidiéndonos. El tío la miró muy serio, le dijo que de ninguna manera la dejaría ir. Le señaló una silla, invitándolos a sentarse, y así lo hizo mi mamá. El tío le dijo lo mismo que minutos antes le dijo a mi tía, que no alcanzaríamos a llegar a la entrada principal antes de que la noche se hiciera presente, que se quedara y que más tarde entendería por qué. Digo, yo encantada de quedarnos. Yo disfrutaba mucho de la vista, el aire, los árboles, todo aquel bello lugar. Siempre me inspiró para meditar y pensar qué sorpresas tendría la vida. Nos acomodamos, avisamos en la casa que pasaríamos la noche con los tíos y nos disponíamos a cenar cuando la hija más grande entró en aquel cuartito que era la cocina. Y fue cuando dijo: «Ma, ya casi es hora». El tío nos invitó a pasar a la otra habitación y sentarnos frente a una ventana. Esta tenía una vista maravillosa. Nos indicó un punto, una casita de adobe con una ventanita. Nos pidió que no la perdiéramos de vista. Minutos después llegó el hijo mayor de los tíos y dijo: «Ya están encerrados los animales, pa». No pasaron más de un par de minutos cuando en aquella casa se vio una silueta de una persona. No se distinguía con claridad, pero traía algo en las manos. Levantaba sus brazos en los puntos cardinales, como si estuviera haciendo algún ritual. De pronto se desapareció de nuestra vista. Comenzó un resplandor dentro de la casa.
y pronto de ella una bola de fuego salió disparada por la ventana. En verdad, yo no daba crédito a lo que acababa de ver mi madre. Estaba pálida. Solo le dijo: Tía, ¿qué fue eso? A lo que los tíos solo respondieron: son cosas que hay aquí, y en la ciudad no, mija. Hora de dormir. Obvio, yo ya no pude dormir, ya no quise ni tomar café, pues el baño era salir al aire libre en el bosque. Nunca profundizamos con los tíos aquel suceso, pero creo que no era necesario. Y cuando íbamos a visitarlos, jamás insistimos en retirarnos tan tarde. Ahora vivo muy cerca de aquella casa de los tíos, pero no he logrado ubicar cuál es la casa que vimos desde la ventana. Y siempre me encierro bien antes del anochecer con mi nena. Gracias a Dios, no he tenido problemas. Gracias por leerme. Hola a todos, es la primera vez que yo escribo. Digo, ya en algunas ocasiones había hecho comentarios y creo que alguna vez publiqué algo. Bueno, me presento. Me llamo Luz Lube Solert. Mi nombre no es nada común, pero tampoco lo que me pasa. A ver, yo provengo de una familia de brujas y brujos. Yo no lo pedí, así nací. Cuando era muy niña, 6 o 7 años, yo viajaba con mi mamá a un pueblo muy cerquita de Celaya. Aquí vivía una de mis bisabuelas. Digo, el pueblo era bastante pequeño. Teníamos que caminar mucho, estaba muy retirado de la carretera y teníamos que cruzar unas vías. Había hortalizas y un arroyo de agua limpia y fría. La casa de mi abuela era pequeña, solo 2 cuartos, uno de adobe y otro de piedras con lodo, y tenía lámina de la negra, como cartón. En el día yo jugaba con los vecinos, pero cuando oscurecía, yo quería seguir jugando con ellos, pero se iban, ya no salían. Siendo niña de ciudad, mi mamá nunca me metía temprano. Cuando nos íbamos a dormir, yo veía unas ancianas muy arrugadas con el pelo enredado. Siempre me hablaban. Se sabían mi nombre, pero yo ni las conocía. Ellas me decían que fuera con ellas, y bueno, mi mamá nunca las vio. Yo las escuchaba subir al techo, rasguñar las láminas. Tocaban la puerta y se reían muy fuerte. En verdad, yo me asustaba, abrazaba a mi mamá. Recuerdo que le pedía que no las dejara entrar. Pero ella nunca vio ni escuchó nada. Yo recuerdo tener pesadillas muy raras. Digo, era raro, siempre me daba una temperatura. Nunca me dio gripa ni nada, solo temperatura. Un día mi mamá estaba platicando con una sobrina de mi abuela y ella le comentó lo que yo le decía, pero le dijo que no sabía por qué me enfermaba. Tal vez sería el sol del día anterior por jugar en el patio todo el día, pero ella nunca le dijo que no. Solo le dijo que si yo las podía ver, ellas me querían. Mi mamá no entendió quiénes ellas, hasta que un día que mi tía también estaba ahí, le dijo: las brujas. Mi mamá no le creyó, ya ni le quiso hablar. Cuando mi bisabuela murió, ya no volvimos a esa casa en el pueblo. Yo tenía como 9 años ya. Hoy, a veces puedo ver cosas, escuchar, sentir. He visto varias cosas y no ha faltado quien me ha hecho daño con brujería negra. Yo no sabía por qué me pasaba y con mi mamá no hablaba, porque bueno, ella nunca me creyó. Me di a la tarea de investigar y descubrí el porqué. Un día hablé con mi otra abuela y ella sí entendió. Lo poco que sé, ella me lo ha enseñado. Mi mamá sigue sin creer, pero bueno, al menos ya me escucha. Próximamente les voy a contar algo más, así que gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha
escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.